La campanilla de la puerta resonó como una sentencia. Yo estaba inclinada sobre la vitrina del fondo, acomodando una hilera de anillos de compromiso que brillaban como promesas falsas bajo la luz halógena, cuando ese sonido me atravesó la columna. Levanté la vista por puro instinto profesional, con la sonrisa automática que había perfeccionado en 7 meses de esconderme detrás de un mostrador de cristal y terciopelo negro, y el mundo se detuvo. Dante Salvatore cruzó el umbral de la joyería como si el aire mismo le perteneciera. No había cambiado. El traje oscuro cortado a medida, los zapatos italianos que no hacían ruido contra el mármol, el cabello peinado hacia atrás con esa precisión militar que siempre me había parecido más amenazante que cualquier arma. Pero fueron sus ojos los que me clavaron al suelo. Grises, fríos, calculadores. Me encontraron inmediatamente, como si hubiera venido buscándome, aunque eso era imposible. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía saberlo. Mi mano se cerró instintivamente sobre mi vientre de 7 meses, protegiéndolo de su mirada antes de que mi cerebro pudiera procesar el gesto. Demasiado tarde. Vi cómo sus ojos descendían, lentos, deliberados, y se clavaban en la curva redonda que el delantal de la joyería no lograba disimular del todo. Su mandíbula se tensó. Fue apenas 1 milímetro, un ajuste microscópico en esos músculos que yo había besado 1000 veces, pero lo reconocí como el trueno antes del relámpago. ¿Cómo se sobrevive cuando el hombre más peligroso del país mira tu vientre como si fuera una sentencia de muerte? Mi gerente, Ernesto, apareció desde la trastienda con su sonrisa de vendedor experto, ajustándose las gafas de marco dorado mientras se acercaba al cliente más caro que habíamos visto en semanas. No tenía idea de quién era Dante. No sabía que 3 familias criminales se arrodillaban ante ese hombre, que sus órdenes movían millones en efectivo sucio cada semana, que una palabra suya podía hacer desaparecer a una persona como si nunca hubiera existido. Buenas tardes, señor. Bienvenido a Esplendor. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Dante no apartó los ojos de mí. El silencio se estiró como un alambre a punto de cortarme la garganta. Necesito un anillo de compromiso, dijo finalmente, su voz grave y controlada atravesando el espacio entre nosotros como una cuchilla. Algo excepcional. Diamante principal de al menos 5 quilates. Corte esmeralda. Engaste de platino. Claro. Sabrina. Su prometida. La heredera de la familia Montalvo, con su pelo rubio perfecto y sus uñas afiladas como garras rojas. La mujer que había aparecido en su vida 2 meses después de que yo huyera. La mujer cuya fotografía había visto en las revistas de sociedad que evitaba leer pero no podía dejar de buscar. La mujer que no sabía que yo existía, o peor, que sí lo sabía y por eso Dante estaba aquí, en esta joyería específica, en este momento imposible. Ernesto prácticamente se frotaba las manos. Por supuesto, señor. Tenemos una colección excepcional. Valentina, por favor, trae las piezas de la bóveda 3. Las de la línea imperial. Mi nombre en su boca. Dante parpadeó una vez, lentamente, absorbiendo esa información como un depredador que acaba de confirmar el rastro de su presa. Valentina, repitió, saboreando cada sílaba. ¡Qué nombre tan hermoso! Me obligué a moverme. Cada paso hacia la puerta de seguridad al fondo de la tienda se sentía como caminar hacia mi propia ejecución. Mis dedos temblaban mientras marcaba el código en el panel digital. 6, 1, 9, 0. La fecha en que nos conocimos, hacía casi 2 años. ¿Dante lo recordaría? ¿Seguiría contando los días como yo había hecho durante tanto tiempo? La puerta de la bóveda se abrió con un susurro hidráulico. El aire frío del interior me golpeó la cara, mezclándose con el sudor que me bajaba por la espalda. Las cajas de terciopelo negro estaban alineadas en los estantes de acero, cada una conteniendo fortunas en piedras preciosas. Mis manos buscaron automáticamente la línea imperial, pero mis ojos se desviaron hacia la esquina inferior, donde guardaba mi bolso. Dentro de ese bolso había un sobre. Dentro de ese sobre había una ecografía de 12 semanas, con fecha de octubre del año pasado. La primera vez que vi ese corazón latiendo en la pantalla borrosa, supe que no podía quedarme. No podía criar a un hijo en el mundo de Dante, donde la lealtad se compraba con sangre y las traiciones se pagaban con desapariciones. Pero ahora él estaba aquí, y el bebé dentro de mí se movió, como si también supiera que el peligro había llegado. Tomé 3 cajas de la colección imperial y salí de la bóveda. Dante estaba apoyado contra el mostrador principal, con esa postura relajada que engañaba a cualquiera que no conociera la violencia contenida en cada uno de sus músculos. Ernesto parloteaba sobre quilates y certificaciones, pero Dante seguía mirándome. Coloqué las cajas sobre el terciopelo negro del mostrador de exhibición.
Mis dedos abrieron la primera con el cuidado automático de 7 meses de entrenamiento. El anillo brilló bajo las luces. Un diamante esmeralda de 6 quilates rodeado de pequeños brillantes, montado en platino con grabados que parecían encaje congelado. Este es nuestra colección emperatriz, dije, manteniendo mi voz profesional, vacía. Diamante esmeralda de 6.2 quilates, claridad VVS1, color de engaste de platino con detalles en pavé. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Me interrumpió Dante. Ernesto pareció confundido por la pregunta personal, pero antes de que pudiera intervenir, respondí, 6 meses. ¿Y antes? Antes trabajaba en otro lugar. ¿Dónde? Ernesto se aclaró la garganta incómodo. Señor, si prefiere concentrarnos en las piezas. ¿Dónde? Repitió Dante, sin apartar sus ojos de los míos. En el norte, dije, sintiendo cada palabra como una confesión. Muy lejos de aquí. Algo oscuro cruzó su rostro. Memoria. Reconocimiento. Confirmación. Todavía no sabía que él había estado buscándome durante 9 meses. Abrí la segunda caja. Este anillo era más delicado. Un diamante ovalado de 5 quilates con un halo doble que multiplicaba su tamaño aparente. Perfecto para alguien como Sabrina, que medía su valor en quilates y ceros en cuentas bancarias. Este es de la línea celestial. Diamante ovalado. ¿Vives sola? Preguntó Dante. Mi corazón se detuvo. Eso es completamente inapropiado, dijo Ernesto, finalmente encontrando su columna vertebral profesional. Señor, aprecio su interés, pero mi empleada no está aquí para... Disculpe, dijo Dante, sin mirarlo, extendiendo su mano hacia mí sobre el mostrador. He sido descortés. Permítame presentarme adecuadamente. Dante Salvatore. No tomé su mano. No podía. Si lo tocaba, si sentía su piel contra la mía otra vez, me derrumbaría. Ernesto inhaló sharply. Incluso él, escondido en su pequeño mundo de lujo y comisiones, conocía ese nombre. Retrocedió un paso instintivamente. Señor Salvatore, tartamudeó. No sabía. Es un honor tenerlo aquí. ¿El honor es mío? Dante bajó su mano, pero su sonrisa era una amenaza envuelta en seda. ¿Valentina no me va a saludar adecuadamente? El teléfono de Dante vibró. Lo sacó del bolsillo interior de su chaqueta sin romper el contacto visual conmigo. Miró la pantalla. Su expresión no cambió, pero algo en el aire se volvió más denso. Es mi prometida, anunció. ¿Quiere ver las opciones? Giró el teléfono hacia mí. La pantalla mostró el rostro de Sabrina Montalvo en videollamada, su maquillaje impecable, sus labios rojos curvados en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Azules. Dante, amor, ¿ya encontraste algo digno de mí? Su voz era miel envenenada. Estoy evaluando las opciones, respondió él. La dependienta me está mostrando la colección imperial. Déjame verla, exigió Sabrina. Quiero ver qué tipo de gusto tiene. Dante movió el teléfono para enfocarme. Vi mi propia imagen reflejada en la pequeña pantalla en la esquina, pálida, con el cabello oscuro recogido en una trenza deshecha, el delantal de la joyería cubriéndome mal, mis ojos demasiado grandes en mi cara delgada. Los ojos de Sabrina se entrecerraron. Era una mujer que reconocía amenazas incluso cuando venían embarazadas y escondidas detrás de un mostrador. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en joyería? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Valentina, respondí, forzando estabilidad en mi voz. 6 meses, señora. ¿Y antes? La misma pregunta, como si se hubieran puesto de acuerdo. Trabajaba en otra industria. ¡Qué vaga!, dijo Sabrina, su tono afilándose. Dante, ¿no te parece vaga? Me parece discreta, respondió él, y había algo en su voz que hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 grados. Una cualidad admirable. Sabrina no parecía complacida. Muéstrame los anillos más de cerca. Dante colocó el teléfono en el soporte del mostrador, ajustando el ángulo para que la cámara enfocara las cajas de terciopelo. Mis manos temblaban mientras acercaba el primer anillo bajo la luz directa. El diamante estalló en arcoíris, pero lo que vi en el reflejo del cristal me heló la sangre. En la pantalla del teléfono de Dante, justo detrás de la imagen de Sabrina, había otra persona. Un hombre con traje oscuro, de pie en lo que parecía la sala de estar de una mansión. No podía ver su cara claramente, pero su postura era familiar. Demasiado familiar. Héctor Ruiz. El segundo al mando de Dante. El hombre que había estado presente la noche que huí. La noche que descubrí que estaba embarazada y decidí que mi hijo nunca conocería ese mundo. ¿Estaba Sabrina en la casa de Dante? ¿O Héctor estaba con ella por alguna razón? Ese es bonito, dijo Sabrina,
refiriéndose al anillo de 6 quilates. Pero quiero ver algo más grande. ¿No tienes nada de 8 quilates? 10, quizás. Ernesto se iluminó. Por supuesto, señora. Tenemos piezas excepcionales en nuestra bóveda principal. Valentina, ¿podrías? Yo iré, interrumpió Dante. Quiero ver personalmente lo que ofrecen. Se puso de pie. Ernesto pareció a punto de protestar sobre los protocolos de seguridad, pero una mirada de Dante lo silenció. Valentina puede acompañarme, continuó Dante, para mostrarme las opciones. No era una sugerencia. Era una orden. Ernesto asintió nerviosamente. Por supuesto, señor Salvatore. Valentina, por favor, lleva al señor a la bóveda principal y muéstrale la colección Dinastía. Me obligué a caminar hacia la puerta de seguridad. Dante me siguió, tan cerca que podía sentir su presencia como una quemadura en mi espalda. Marqué el código con dedos que apenas respondían. 7, 3, 1, 2. La puerta se abrió. La bóveda principal era más grande que la 3, con paredes revestidas de acero y estantes que contenían las piezas más caras de la tienda. La puerta se cerró detrás de nosotros con un clic automático. Estábamos solos. El silencio fue absoluto durante 3 segundos. ¿Cuándo ibas a decirme? Su voz era peligrosamente suave. No me giré. Caminé hacia el estante donde guardábamos la colección Dinastía, abriendo cajas con manos mecánicas. No hay nada que decir. ¿No hay nada que decir? Repitió, y escuché sus pasos acercándose. Desapareces durante 9 meses. Cambias tu nombre. Te escondes en una ciudad a 1000 kilómetros de distancia. Y ahora estás embarazada de 7 meses. ¿Y no hay nada que decir? Exactamente. ¿Es mío? La pregunta me atravesó como un disparo. Me giré para enfrentarlo, con una caja de terciopelo negro apretada contra mi pecho como un escudo inútil. ¿Importa? ¿Importa? Sus ojos grises ardían. ¿Me estás preguntando si importa si es mi hijo? Ya no eres parte de mi vida, Dante. Tienes una prometida. Tienes un imperio. Tienes todo lo que siempre quisiste. Déjame en paz. Dio un paso adelante. Yo retrocedí hasta que mi espalda chocó contra el estante de acero. Nunca te dejé ir, dijo. Tú huiste. Porque no había otra opción. Siempre hay opciones. ¿Sí? Mi voz se quebró. ¿Qué opción tenía? ¿Quedarme y ver cómo mi hijo crecía rodeado de violencia? ¿Esperar a que algún enemigo tuyo lo usara como venganza? ¿Criar a un niño que aprendería que el poder se mide en cuántas personas puedes hacer desaparecer? Yo lo habría protegido. ¿Cómo protegiste a Marco? El nombre cayó entre nosotros como una bomba. Marco, el hijo de 6 años del primo de Dante. El niño que había sido secuestrado por una facción rival hacía 1 año y medio. El niño cuyos dedos habían sido enviados de vuelta en una caja de madera, uno por uno, hasta que Dante finalmente pagó el rescate. El niño que había sido devuelto vivo pero roto, que ahora vivía en una institución psiquiátrica porque no podía dormir sin gritar. Dante no respondió. Su mandíbula se tensó tanto que pensé que sus dientes se romperían. Eso fue diferente, dijo finalmente. No lo fue. Y tú lo sabes. Un golpe en la puerta de la bóveda nos hizo saltar a ambos. La voz de Ernesto sonó amortiguada a través del acero. Señor Salvatore, ¿va todo bien? La señorita Montalvo está preguntando por usted en el teléfono. Dante no apartó sus ojos de mí. Dile que estoy ocupado. Insiste en que es urgente, señor. Maldijo en voz baja, sacó su teléfono y atendió la videollamada sin moverse de su posición frente a mí. ¿Qué pasa, Sabrina? ¿Qué pasa? Su voz sonaba aguda, furiosa. Llevo 5 minutos esperando. ¿Qué estás haciendo en esa bóveda? ¿Por qué necesitas tanto tiempo para elegir un maldito anillo? Estoy revisando las opciones personalmente. Quiero que sea perfecto. Héctor dice que esa tienda tiene cámaras de seguridad en todas las habitaciones. Pídeles que me muestren la grabación de la bóveda. Quiero ver qué es tan interesante ahí adentro. Mi corazón se detuvo. Miré hacia arriba instintivamente. Ahí, en la esquina superior derecha de la bóveda, había una cámara de seguridad con su luz roja parpadeando, grabando cada segundo, cada palabra. Dante siguió mi mirada y entendió inmediatamente. Las bóvedas no tienen cámaras, amor, mintió suavemente. Protocolo de privacidad para clientes de alto perfil. ¿No preferirías que nuestros momentos íntimos tampoco fueran grabados? Sabrina hizo una pausa. Cuando habló otra vez, su voz destilaba veneno. Tus momentos íntimos conmigo nunca han necesitado privacidad porque no tienes nada que esconder. ¿O sí? Por supuesto que no. Entonces sal de esa bóveda ahora mismo y muéstrame los anillos. Todos.
Y quiero ver a esa empleada otra vez. Algo en ella no me gustó. Dante cortó la llamada sin despedirse. Me miró con una intensidad que me hizo olvidar cómo respirar. Necesito saber, dijo. ¿Es mío? Antes de que pudiera responder, un dolor agudo me atravesó el abdomen. Jadeé, doblándome instintivamente. No era una contracción, lo sabía. Eran solo los Braxtonics que había estado experimentando durante semanas, pero el tiempo no podía ser peor. ¿Qué te pasa? La voz de Dante cambió instantáneamente, la dureza reemplazada por algo que sonaba peligrosamente cercano a la preocupación. Nada. Estoy bien. Solo necesito otro dolor. Más fuerte. Mis rodillas se doblaron. Dante me atrapó antes de que cayera, sus brazos rodeándome con una familiaridad que hizo que 9 meses de distancia se desvanecieran. Me levantó como si no pesara nada, aunque mi cuerpo embarazado definitivamente pesaba mucho más que la última vez que me había tocado. «Abre la puerta», ordenó. «No puedo. Desde dentro solo se abre con el código. Entonces dame el maldito código». Se lo dije. 7, 3, 1, 2. No fue hasta que lo marqué en el panel que me di cuenta de mi error. Era la fecha de su cumpleaños. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de mi cabeza mientras la puerta se abría. No dijo nada, pero vi la pregunta, la esperanza, el dolor mezclados en su expresión. Ernesto corrió hacia nosotros en cuanto salimos. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Necesita agua», dijo Dante, llevándome hacia la pequeña oficina en la parte trasera de la tienda. «Y un lugar para sentarse. Deberíamos llamar a una ambulancia». «No», dije rápidamente, demasiado rápido. «Estoy bien. Solo necesito un momento». Dante me depositó en la silla de la oficina de Ernesto con una gentileza que contrastaba con todo lo que yo sabía sobre él. Se arrodilló frente a mí, y por un momento, con su rostro a nivel de mi vientre, parecía una versión alternativa de nosotros. Una versión donde él sabía desde el principio. Una versión donde no tuve que huir. El bebé se movió. Una patada fuerte contra las costillas, y vi cómo Dante se quedaba inmóvil. Sus ojos se fijaron en el punto donde mi delantal se había desplazado, revelando la forma perfecta de un pequeño pie presionando contra mi piel a través de la tela del vestido. Levantó su mano, lentamente, como si estuviera acercándose a un animal salvaje. Sus dedos se detuvieron a centímetros de mi vientre. ¿Puedo? No debí. Sabía que no debía. Pero asentí. Su palma se posó sobre mi vientre con tanta suavidad que apenas la sentí. El bebé pateó otra vez, directamente contra su mano. Vi cómo algo se rompía en su expresión, todas esas capas de control desmoronándose para revelar algo crudo y doloroso y completamente humano. «Dios mío», susurró. La puerta de la oficina se abrió bruscamente. Dante se puso de pie en un segundo, su máscara firmemente de vuelta en su lugar, mientras un hombre que nunca había visto antes entraba con la confianza de alguien que sabía exactamente quién era. Era joven, quizás 25, con el traje barato de un vendedor de seguros y una sonrisa demasiado brillante. Pero había algo en sus ojos que no encajaba. Algo frío y calculador que reconocí porque lo había visto 1000 veces en los hombres que trabajaban para Dante. «Disculpen la intrusión», dijo, aunque su tono dejaba claro que no lo sentía en absoluto. «Soy inspector de seguridad. Estamos haciendo una revisión rutinaria de todas las joyerías de este distrito. Necesito verificar sus sistemas de cámaras y códigos de bóveda». Ernesto apareció detrás de él, luciendo nervioso. «Señor, no teníamos programada ninguna inspección. Son revisiones sorpresa. Parte de las nuevas regulaciones de seguridad». Dante no se movió, pero sentí como la tensión en su cuerpo aumentaba. Conocía esa postura. Era la que adoptaba justo antes de que alguien muriera. «¿Qué departamento?», preguntó suavemente. «Departamento de Seguridad Comercial». «¿Hay algún problema, señor?». «Salvatore», completó Dante. «Y sí, hay un problema. No existe un departamento de seguridad comercial en esta ciudad». El falso inspector sonrió. Fue una sonrisa llena de dientes. «¡Qué observador! Supongo que las presentaciones formales ya no son necesarias entonces». Su mano se movió hacia el interior de su chaqueta. Dante fue más rápido. En un movimiento fluido, tenía al hombre contra la pared, su antebrazo presionando contra su garganta, la mano del intruso inmovilizada antes de que pudiera alcanzar lo que fuera que estuviera buscando. «¿Quién te envió?». La voz de Dante era hielo negro. «Alguien que está muy interesado en tu nueva adquisición», logró decir el hombre, sus ojos moviéndose hacia mí. Mi sangre se congeló. Ernesto retrocedió hacia la puerta,
claramente tratando de decidir si llamar a la policía o simplemente huir. Pero antes de que pudiera hacer cualquiera de las dos cosas, otro hombre apareció en el umbral. Este sí lo reconocí. Felipe Méndez, uno de los guardaespaldas personales de Dante. Lo que significaba que Dante no había venido solo a esta joyería. Había venido preparado. Jefe, dijo Felipe. Hay 3 más afuera. Todos armados. Por supuesto que había más. Quien fuera que hubiera enviado a estos hombres no era estúpido. Sabían que Dante nunca se movía sin protección. ¿Los reyes? Preguntó Dante, refiriéndose a la familia rival que había estado intentando expandirse a su territorio durante meses. No lo creo. Felipe sacó un teléfono del bolsillo del falso inspector. Encontré esto en su chaqueta. Tiene un mensaje de texto de hace 5 minutos. Le mostró la pantalla a Dante. No podía ver qué decía desde donde estaba sentada, pero vi cómo la expresión de Dante se oscurecía hasta volverse casi negra. Héctor, dijo, y fue una palabra llena de comprensión y furia. Héctor, su segundo al mando. El hombre en quien confiaba para manejar los aspectos más sucios de su negocio. El hombre que había estado con Sabrina en la videollamada. ¿Tu prometida sabe que su guardaespaldas personal está intentando matarte? Pregunté antes de poder detenerme. Dante me miró, y por primera vez desde que entró a la joyería, vi miedo en sus ojos. No miedo por él mismo. Miedo por mí. No están aquí para matarme, dijo. Están aquí para llevarte. Las piezas encajaron en mi cabeza como un rompecabezas horrible. Héctor había visto las grabaciones de seguridad de la joyería. Las cámaras que Dante había mentido sobre no existir en la bóveda. Había visto cómo me miraba. Había visto el momento en que tocó mi vientre. Y se lo había dicho a Sabrina. Sabrina, que no era solo una heredera mimada. Sabrina, cuya familia controlaba la mitad del tráfico de armas en la costa este. Sabrina, que había estado esperando una excusa para demostrar que podía ser tan despiadada como cualquier hombre en este negocio. Tenemos que sacarla de aquí, dijo Felipe. No pueden, intervino Ernesto, su voz temblando pero firme. Han activado el protocolo de cierre de emergencia. Las puertas están bloqueadas electrónicamente. Nadie entra ni sale hasta que la policía llegue. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Dante. 10 minutos. Quizás 15 si hay tráfico. Dante soltó al falso inspector, quien se desplomó al suelo tosiendo. Sacó su propio teléfono e hizo una llamada. Necesito que estén aquí en 5 minutos, dijo. Entrada trasera. Traigan el coche blindado y a todo el equipo médico. Sí, todo. Ahora. Cortó y se giró hacia mí. ¿Puedes caminar? Asentí, aunque no estaba segura. Los dolores habían cesado, pero mi cuerpo entero temblaba. Felipe ayudó a Dante a levantarme de la silla. Ernesto nos miraba con una mezcla de horror y fascinación, probablemente procesando que su empleada tranquila y embarazada estaba de alguna manera en el centro de una guerra de mafia. La salida trasera, dijo Dante. ¿Dónde está? A través del almacén, pero está bloqueada electrónicamente. Déjame preocuparme por eso. Nos movimos hacia la parte trasera de la tienda. Podía escuchar voces del otro lado de las puertas principales, los hombres de Héctor probablemente intentando forzar su entrada o encontrar otra manera de llegar a mí. El almacén estaba lleno de cajas de inventario y estanterías metálicas. La puerta trasera era de acero reforzado con un panel de control electrónico. Dante examinó el mecanismo durante 2 segundos antes de simplemente disparar 3 tiros contra la cerradura. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. La puerta se abrió con un chirrido de metal destrozado. El callejón detrás de la joyería estaba vacío, pero escuché el sonido de un motor acercándose. Un SUV negro dobló la esquina derrapando. Las puertas se abrieron antes de que se detuviera completamente. 2 hombres con trajes idénticos a Felipe salieron, estableciendo un perímetro mientras una mujer con maletín médico emergía del asiento trasero. ¿Cuánto tiempo de embarazo? Preguntó la mujer, acercándose a mí. 32 semanas, respondí automáticamente. ¿Ha tenido contracciones? Braxton Hicks. Nada regular. De acuerdo. Vamos a llevarla a un lugar seguro y le haremos un examen completo. Dante me guió hacia el SUV, su mano firme en la parte baja de mi espalda. Pero antes de que pudiera subirme, escuché mi nombre. No mi nombre falso, mi nombre real. Carolina. Me giré. Ernesto estaba en el umbral de la puerta destrozada, sosteniendo algo en su mano temblorosa. Mi bolso. El bolso que había dejado en la bóveda número 3 cuando fui a buscar los anillos. ¿Se olvidó esto?, dijo, extendiéndolo hacia mí. Dante interceptó el bolso. Sus ojos me encontraron, y en ellos vi la pregunta. Mi nombre real era Carolina, no Valentina.
Abrió el bolso. Sacó el sobre. Dentro estaba la ecografía, pero no era la única. Había otra, una más reciente, de 26 semanas. Mostraba claramente el perfil de un bebé, con cada detalle nítido en la imagen de ultrasonido de alta resolución. Y en la esquina superior derecha, en letras pequeñas pero legibles, estaba el nombre del paciente. Carolina Vargas de Salvatore. Nunca había cambiado mi nombre legalmente después de nuestra boda secreta hace 2 años. La boda que nadie sabía excepto el juez corrupto que Dante había sobornado y los 2 testigos que probablemente habían sido eliminados hace mucho tiempo. Dante miró la ecografía. Luego me miró a mí. Luego miró la fecha en la imagen. 27 de octubre del año pasado. Exactamente 9 meses después de la última noche que pasamos juntos. La noche antes de que yo desapareciera. Dios mío, susurró. ¿Todavía estás casada conmigo? No era una pregunta. Era una realización. Y con esa realización vino algo más. Comprensión. Comprensión de por qué Sabrina nunca había podido casarse con él legalmente, solo un compromiso público. Comprensión de por qué yo había huido. No solo para proteger al bebé, sino porque sabía que si él descubría que estaba embarazada, nunca me dejaría ir. Y ahora lo sabía. El sonido de sirenas llenó el aire. La policía llegaba. Pero también escuché otro sonido. Disparos. Desde el frente de la joyería. Tenemos que irnos. Ahora, dijo Felipe. Dante guardó la ecografía en el bolsillo interior de su chaqueta, justo sobre su corazón. Me tomó de la mano y me ayudó a subir al SUV. La doctora se subió a mi lado, inmediatamente sacando un estetoscopio y un monitor de presión arterial. Mientras el vehículo arrancaba, miré hacia atrás. Ernesto seguía en la puerta, viéndome ir con expresión de shock. Pero no estaba solo. Junto a él, había aparecido una mujer mayor. Una clienta que había visto en la tienda antes, siempre comprando piezas pequeñas, siempre pagando en efectivo, siempre observando demasiado. Nos miramos a través de la ventana trasera del SUV. Ella levantó su teléfono, apuntando la cámara hacia nosotros. Y sonrió. No era una cliente. Era una informante. Y acababa de capturar evidencia de Dante Salvatore rescatando a una mujer embarazada de una joyería que estaba siendo atacada por hombres armados. Tenemos un problema, dije. Tenemos varios, respondió Dante, sin despegar los ojos de la carretera frente a nosotros. Pero vamos a solucionarlos todos. Empezando por Héctor. El SUV aceleró por las calles, dejando atrás el sonido de las sirenas y los disparos. La doctora me colocó el monitor de presión arterial mientras murmuraba números en voz baja. Mi presión estaba alta, pero no peligrosamente. El bebé se movía activamente, aparentemente ajeno al caos que lo rodeaba. ¿A dónde vamos? Pregunté. A un lugar donde Sabrina no puede alcanzarte, dijo Dante. A la única propiedad que está solo a mi nombre. La casa donde nos casamos. La casa. No lo había pensado en meses. Una mansión en las afueras de la ciudad, escondida detrás de kilómetros de bosque privado. El lugar donde Dante me había pedido que me casara con él a medianoche, donde un juez había aparecido a las 2 de la madrugada para oficiar una ceremonia que consistió en 4 palabras y 2 firmas. Donde habíamos pasado 3 días encerrados, sin que nadie supiera dónde estábamos. No podemos quedarnos ahí para siempre, dije. No necesitamos para siempre. Solo necesitamos tiempo suficiente para reorganizar el juego. ¿El juego? Repetí, sintiendo una risa histérica burbujeando en mi garganta. Dante, tu prometida acaba de intentar secuestrarme. Tu segundo al mando te traicionó. Hay evidencia fotográfica de ti sacándome de una escena de crimen. ¿Cómo exactamente planeas reorganizar esto? Se giró para mirarme, y en sus ojos vi algo que me asustó más que cualquier arma o amenaza. Determinación absoluta. Sabrina no es mi prometida, dijo. Tú eres mi esposa. Y Héctor va a descubrir qué pasa cuando traicionas a un Salvatore. Felipe, desde el asiento del conductor, tosió incómodamente. Jefe, acabamos de recibir un mensaje. Sabrina está en camino a la mansión. Tiene una copia de la llave maestra. Por supuesto que la tenía. Probablemente Héctor se la había dado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Dante. 20 minutos si tienes suerte con el tráfico. 15 si usa la ruta del bosque. Entonces tenemos 15 minutos para preparar una bienvenida adecuada. Sacó su teléfono e hizo una serie de llamadas rápidas. Escuché fragmentos. Activar el protocolo Delta. Necesito al equipo legal en la mansión. Trae todos los documentos del matrimonio. Y trae las grabaciones de octubre del año pasado. Las grabaciones. Por supuesto. Dante grababa todo.
Era su seguro de vida en un mundo donde la palabra de un hombre valía menos que nada sin evidencia que la respaldara. ¿Tienes grabaciones de Héctor planeando esto? Pregunté. Tengo grabaciones de Héctor haciendo muchas cosas que Sabrina no aprobaría, respondió. Incluyendo negociar con los reyes a mis espaldas hace 3 meses. Así que no era solo sobre mí. Héctor había estado planeando un golpe durante meses, y yo simplemente le había dado la excusa perfecta para ejecutarlo. Sabrina probablemente pensaba que estaba protegiendo su relación, sin saber que su guardaespaldas de confianza la estaba usando como peón. El SUV salió de la carretera principal hacia un camino de grava rodeado de árboles altos. Reconocí el paisaje. Estábamos cerca. La doctora terminó de revisar mis signos vitales. Todo parece estable por ahora, dijo. Pero necesita reposo. Estrés como este puede desencadenar trabajo de parto prematuro. Lo sé, respondí. Créeme, lo sé. La mansión apareció entre los árboles, exactamente como la recordaba. 3 pisos de piedra gris y ventanas enormes, rodeada de jardines que probablemente estaban descuidados después de 2 años de abandono. Pero no estaba abandonada. Había luces encendidas en el primer piso. Y 3 coches estacionados en el círculo de entrada. Tu equipo legal ya está aquí, dijo Felipe, deteniéndose junto a un Mercedes negro. Y también trajeron a alguien más que solicitaste. La puerta trasera del Mercedes se abrió. Un hombre mayor salió, con cabello completamente blanco y un traje que probablemente costaba más que mi salario de 1 año en la joyería. Lo reconocí de las fotos en los periódicos. Magistrado Andrés Córdoba, el juez de la Corte Suprema que había estado en el bolsillo de la familia Salvatore durante décadas. El mismo juez que había oficializado nuestro matrimonio. Dante salió del SUV y le extendió la mano. El juez la estrechó con la familiaridad de 2 viejos amigos. Dante, has estado ocupado. Más de lo que me gustaría. ¿Trajiste lo que pedí? Todo está dentro. Aunque debo advertirte, esto va a complicar las cosas con los Montalvo significativamente. Los Montalvo pueden irse al infierno. El juez sonrió. Eso va a costar caro. Su cooperación vale millones. Mi hijo vale más. El silencio que siguió fue absoluto. Fue la primera vez que Dante había dicho esas palabras en voz alta. Mi hijo, no el bebé, no el niño. Mi hijo. La doctora me ayudó a bajar del SUV. Mis piernas apenas me sostenían. Una combinación de agotamiento, miedo y la realidad de que todo lo que había intentado evitar durante 9 meses estaba sucediendo de todos modos. Dante me tomó del brazo, guiándome hacia la entrada de la mansión. El interior estaba exactamente como lo recordaba. Mármol blanco, escaleras dobles, arañas de cristal que proyectaban arcoíris en las paredes. Había 5 hombres esperando en el salón principal, todos con trajes caros y maletines de cuero. El equipo legal. Una mujer joven con una tablet se acercó inmediatamente a Dante. Señor Salvatore, hemos revisado todos los documentos. El matrimonio es completamente legal. Registrado bajo nombres reales, firmado por ambas partes, testificado adecuadamente. No hay forma de anularlo sin el consentimiento de ambos. ¿Y el compromiso con Sabrina Montalvo? Legalmente sin valor. No pueden casarse mientras usted siga casado con la señora Salvatore. La señora Salvatore. Ese era yo. Había tratado de olvidar ese nombre durante 9 meses. Había tratado de convencerme de que esos 3 días en esta mansión habían sido un sueño febril, un error que podía borrar con distancia y silencio. Pero los documentos no mentían. Y el bebé pateando dentro de mí definitivamente no mentía. ¿Qué pasa con las acusaciones de Héctor? Preguntó Dante. Los hombres en la joyería, el intento de secuestro. Uno de los abogados, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, se adelantó. Ya presentamos cargos criminales contra Héctor Ruiz y sus asociados. Tenemos las grabaciones de seguridad de la joyería, testimonios de testigos y evidencia de comunicaciones entre Héctor y grupos criminales conocidos. Además, tenemos evidencia de que estuvo negociando con los reyes sin su autorización. ¿Qué tan sólida es la evidencia? Suficientemente sólida para garantizar su arresto inmediato. Ya emitimos órdenes. El sonido de neumáticos sobre grava interrumpió la conversación. Todos nos giramos hacia las ventanas. Un Bentley blanco acababa de detenerse en el círculo de entrada. Las puertas se abrieron y Sabrina Montalvo salió. Cada centímetro una reina ofendida en su vestido blanco impecable y tacones de 10 centímetros. No venía sola. 3 hombres con trajes la acompañaban, claramente guardaespaldas. Y detrás de ellos, en otro coche, había más. Sabrina había venido preparada para la guerra. Interesante, murmuró el juez Córdoba.
No esperaba que fuera tan directa. «¿No conoces a Sabrina?», dije, sorprendiéndome al escuchar mi propia voz. Ella nunca ha tenido que esconderse. El poder ha sido su derecho de nacimiento. Dante me miró con una expresión que no pude descifrar. Luego se giró hacia su equipo. «Quiero que todos se queden aquí con Carolina. Nadie entra a esta sala excepto el personal médico. Felipe, activa todos los sistemas de seguridad. Si alguien intenta forzar la entrada, tienen permiso para responder con fuerza letal». «¿Y tú?», pregunté. «Voy a hablar con mi prometida», dijo, y la forma que pronunció prometida estaba llena de desdén. «Es hora de que ella y yo tengamos una conversación muy necesaria sobre límites y consecuencias». La campanilla del timbre resonó por toda la mansión. Un sonido elegante, civilizado, completamente en desacuerdo con la tensión que hacía vibrar el aire. Dante caminó hacia la puerta principal. Lo seguí hasta el umbral de la sala, ignorando las protestas de la doctora. Necesitaba ver esto. Necesitaba saber cómo terminaba. Dante abrió la puerta. Sabrina estaba de pie en el umbral, con su sonrisa perfecta de publicidad y sus ojos llenos de furia apenas contenida. «Dante, amor», dijo, su voz goteando falsa dulzura. «Qué sorpresa encontrarte aquí, en la casa que dijiste que estaba cerrada por renovaciones». «Las sorpresas parecen ser el tema del día», respondió él. «Como descubrir que mi segundo amando está intentando secuestrar a mi esposa». La sonrisa de Sabrina se congeló. «¿Tú? ¿Qué?» «Mi esposa», repitió Dante claramente. «Carolina Vargas de Salvatore. Nos casamos hace 2 años. El matrimonio nunca fue anulado, lo que significa que nuestro compromiso es legalmente inválido». Sabrina parpadeó. Luego se rió. Fue una risa aguda, histérica. «Esto es una broma. Héctor me dijo que habías llevado a esa empleada embarazada aquí, pero pensé que era solo otra de tus aventuras». «¿Me estás diciendo que estás casado?» «Sí». «¿Y el bebé?» «Es mío». El color abandonó el rostro de Sabrina. Durante 3 segundos, no dijo nada. Luego su mirada se endureció hasta convertirse en algo afilado y peligroso. «Esto es traición», dijo. «Mi familia tenía un acuerdo con la tuya. Nuestro matrimonio iba a unir territorios, consolidar poder. Mi padre te confió acceso a rutas, conexiones, protección. ¿Y tú? ¿Todo este tiempo has estado casado con una don nadie? Cuidado con cómo hablas de mi esposa». «¿O qué?». Sabrina dio un paso adelante, su voz bajando a un siseo venenoso. «¿Qué vas a hacer, Dante? ¿Matarme? Adelante. Mi familia destruirá tu imperio en una semana. ¿Exponerme? Adelante. Tengo suficiente evidencia de tus actividades para hundirte durante 3 vidas». «¿Evidencia como tu guardaespaldas negociando con los reyes?», preguntó Dante suavemente. «¿Evidencia como Héctor facilitando el tráfico de armas sin mi autorización, usando rutas que tu familia supuestamente protegía? ¿Evidencia de que tu querido Héctor ha estado robándome millones durante meses?». Sabrina parpadeó. «Héctor nunca. Héctor te estaba usando», interrumpió Dante. «Y tú eras demasiado arrogante para verlo. Pensaste que controlar al hombre en mi oído te daba poder sobre mí. Pero lo único que conseguiste fue darle a un traidor las llaves del reino». Uno de los abogados apareció detrás de Dante, extendiendo una tablet. Dante se la mostró a Sabrina. No podía ver la pantalla desde donde estaba, pero vi cómo su expresión pasaba de furia a shock absoluto. «Grabaciones de audio», explicó Dante. «Héctor negociando con Mateo Reyes. Héctor discutiendo cómo eliminarme y poner a tu hermano menor en mi lugar como títere. Héctor prometiendo acceso completo a todas mis operaciones a cambio de una parte del negocio. ¿Quieres que siga?». Sabrina agarró la tablet, sus manos temblando mientras probablemente escuchaba la evidencia de la traición de Héctor. La traición que la convertía, en el mejor de los casos, en una tonta manipulada. En el peor, en una posible cómplice. «Yo no sabía», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Lo sé», respondió Dante, y por primera vez desde que abrió la puerta, su tono se suavizó. «Por eso sigues viva. Pero nuestro acuerdo terminó en el momento en que Héctor envió hombres armados tras mi esposa. Tras la madre de mi hijo. Mi familia no va a aceptar esto. Tu familia no tiene opción. Pueden aceptar que nuestro compromiso fue un error basado en información falsa, o pueden tomar el crédito por el arresto de Héctor y salvar su reputación. Eliges». Sabrina lo miró con ojos llenos de odio y algo que podría haber sido respeto. Finalmente, asintió una vez. «Mi padre va a querer compensación. Se la daré. Territorios en el sur. Acceso a 3 rutas clave. Más de lo que habría ganado con nuestro matrimonio. Y yo quiero una disculpa pública».
No. Entonces no hay trato. Dante se acercó a ella, bajando su voz de modo que apenas pude escucharlo. Puedes tener orgullo o puedes tener poder, Sabrina. Pero no puedes tener ambos. Una disculpa pública me hace parecer débil. Lo que significa que nuestro acuerdo parece débil. Lo que significa que tu familia parece débil por asociación. ¿Realmente quieres eso? Sabrina apretó los dientes. Luego sacó su teléfono y marcó un número. Papá, dijo cuando alguien contestó. Tenemos un problema. Necesito que vengas a la mansión Salvatore inmediatamente. Sí, sí, ahora. Cortó y miró a Dante. Mi padre estará aquí en 40 minutos. Vas a explicarle personalmente esta situación. Y vas a convencerlo de que aceptar tu compensación es mejor opción que declararte la guerra. Estoy de acuerdo con esos términos. Sabrina se giró para irse, pero se detuvo en el último momento. Sus ojos me encontraron a través del espacio entre la sala y la entrada. Me evaluó de pies a cabeza, tomando nota de mi vientre abultado, mi cabello despeinado, mi rostro sin maquillaje. Espero que valga la pena, dijo. Destruir alianzas, arriesgar imperios, todo por una mujer que ni siquiera tuvo las agallas de quedarse. Antes de que pudiera responder, Dante habló. Ella tuvo las agallas de irse cuando vio que este mundo lastimaría a nuestro hijo. Lo cual muestra más fuerza y amor de la que tú jamás entenderás. Sabrina no respondió. Simplemente se dio vuelta y caminó hacia su Bentley, sus tacones repiqueteando contra el mármol como sentencias de muerte en reversa. Dante cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhalando lentamente. Por primera vez desde que lo vi entrar a la joyería, parecía cansado. Me acerqué a él lentamente. Mis pies se sentían como plomo. ¿Qué acabas de hacer? Pregunté. Lo que debí hacer desde que desapareciste, respondió. Elegir. Acabas de romper una alianza multimillonaria. Convertiste a un aliado en un enemigo potencial. Expusiste la traición dentro de tu propia organización. ¿Todo por qué? Se apartó de la puerta y caminó hacia mí, acortando la distancia entre nosotros hasta que pude ver las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos. Porque hace 2 años cometí el error de dejarte pensar que este mundo era más importante que tú. Porque cuando desapareciste, busqué en cada ciudad, en cada registro, en cada maldito rincón hasta que me dijeron que habías muerto en un accidente de coche en la frontera. Porque durante 6 meses me convencieron de que estabas muerta, y esa mentira casi me mata. Porque cuando Sabrina apareció con su propuesta de alianza, la acepté porque ya no me importaba nada. Y porque hoy, cuando entré a esa joyería para comprar un anillo para una mujer que no amo, te vi viva, embarazada de mi hijo, y supe que esta vez no iba a cometer el mismo error. Me quedé sin aliento. ¿Creías que estaba muerta? Héctor me mostró un informe policial. Un accidente en la carretera del norte. Coche quemado. Cuerpo identificado por tus documentos. Nunca cuestioné. Dios, nunca lo cuestioné porque era más fácil creer que estabas muerta que aceptar que me habías dejado voluntariamente. Las piezas finales encajaron. Héctor. Por supuesto que había sido Héctor. Él había fabricado mi muerte para que Dante dejara de buscar. Probablemente había matado a alguna pobre mujer y plantado mi identificación falsa en el cuerpo. Todo para que Dante quedara vulnerable, dispuesto a aceptar la alianza con los Montalvo, listo para ser manipulado. Lo siento, susurré. Debí haberte dicho sobre el bebé antes de irme. No, me interrumpió. Tenías razón en irte. Marco sigue despertando gritando, 3 años después. Su madre tuvo que internarlo permanentemente porque no puede estar cerca de hombres sin entrar en pánico. Tuviste eso y decidiste que nuestro hijo merecía mejor. ¿Cómo puedo culparte por eso? Pero ahora estamos aquí. Y el peligro es peor que nunca. Sí, pero esta vez voy a hacer las cosas diferentemente. ¿Cómo? Antes de que pudiera responder, la doctora apareció en el umbral de la sala. Necesito hacer un examen completo, dijo firmemente. Esta conversación puede esperar hasta que me asegure de que tanto la madre como el bebé están estables. Dante asintió, retrocediendo para darle espacio. La doctora me guió de vuelta a la sala, donde habían montado un área médica improvisada con una camilla portátil, monitores y suficiente equipo como para realizar una cirugía de emergencia si fuera necesario. Me recosté en la camilla, levantando mi camisa para exponer mi vientre. La doctora aplicó gel y colocó el transductor del ultrasonido contra mi piel. La familiar imagen granulada apareció en la pantalla, mostrando a un bebé activo chupándose el pulgar. Frecuencia cardíaca normal, anunció la doctora. Posición buena. Líquido amniótico adecuado. Pero su presión arterial está elevada y tiene signos de deshidratación.
Necesita reposo absoluto durante al menos 48 horas. No tenemos 48 horas, dijo Dante desde la entrada. El padre de Sabrina estará aquí en media hora. Entonces que la reunión sea en esta sala, respondió la doctora sin inmutarse. Porque esta mujer no se va a mover. Miré a Dante, esperando que discutiera. Pero simplemente asintió. De acuerdo. Felipe, reorganiza la reunión aquí. Trae sillas, agua, lo que necesiten. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de actividad. Los abogados trajeron sus documentos. Felipe y sus hombres reorganizaron la sala para acomodar lo que básicamente sería una cumbre mafiosa. Y yo me quedé recostada en una camilla, con monitores pegados a mi vientre, tratando de procesar que estaba a punto de conocer a don Ricardo Montalvo, uno de los señores del crimen más poderosos del hemisferio occidental, mientras estaba embarazada de 8 meses del hombre que acababa de romper el compromiso con su hija. Nada de esto se parecía remotamente a lo que había imaginado cuando me desperté esta mañana. Las puertas principales se abrieron exactamente 40 minutos después de la llamada de Sabrina. Escuché voces graves, pasos pesados, órdenes dadas en tono autoritario. Don Ricardo Montalvo entró a la sala como un conquistador evaluando territorio enemigo. Era más bajo de lo que esperaba, quizás 1,70 m, pero su presencia llenaba el espacio. Cabello plateado perfectamente cortado, traje a medida que probablemente costaba más que un coche, ojos negros que no perdían nada. Sabrina entró detrás de él, ahora acompañada por su hermano menor, Alejandro. Y detrás de ellos, sorprendentemente, venía una mujer mayor de unos 60 años con el cabello blanco recogido en un moño elegante y perlas alrededor del cuello. Doña Mercedes Montalvo, la matriarca de la familia, la verdadera fuente de poder, según los rumores. Todos sus ojos fueron directamente a mí en la camilla, evaluando, calculando, decidiendo si era una amenaza o un simple inconveniente. Dante, dijo don Ricardo, su voz profunda y controlada. Mi hija me ha contado una historia fascinante. Espero que tengas una explicación igualmente fascinante. Tengo documentos, respondió Dante, haciendo un gesto a sus abogados. Y evidencia. Y una propuesta que creo encontrarás más que satisfactoria. Hablemos primero de la traición, dijo doña Mercedes, su voz suave pero afilada. Héctor Ruiz trabajaba para ti desde hace 8 años. ¿Cómo no detectaste su deslealtad? Porque confiaba en él, admitió Dante. Un error que no cometeré nuevamente. La confianza mal depositada, dijo la matriarca, es el talón de Aquiles de los hombres poderosos. Tendemos a creer que la lealtad se compra con dinero y posición. Pero la verdadera lealtad viene de algo mucho más profundo. Sus ojos se movieron a mí otra vez. ¿Cuánto tiempo estuviste casado antes de que ella huyera? 3 días, respondió Dante. ¿Y en esos 3 días, le dijiste que la amabas? Silencio. Eso pensé, continuó doña Mercedes. Típico. Los hombres como tú, Dante, piensan que las acciones hablan más que las palabras. Pero las mujeres necesitamos escuchar las palabras también. Especialmente cuando estamos asustadas. Se acercó a mi camilla, ignorando las protestas silenciosas de la doctora. ¿Por qué huiste, niña? Nadie me había llamado niña en años. Algo en la forma en que lo dijo, sin condescendencia pero con una familiaridad casi materna, hizo que las lágrimas que había estado conteniendo durante horas finalmente brotaran. Porque vi lo que este mundo le hace a los niños, respondí. Vi a un niño de 6 años destruido porque su padre eligió el poder sobre su seguridad. Y supe que si me quedaba, si criaba a mi hijo en este ambiente, algún día estaría eligiendo entre su felicidad y la supervivencia de mi marido. Y no podía hacer esa elección. Doña Mercedes asintió lentamente. Una respuesta honesta. Y correcta. Este mundo destruye la inocencia. Corrompe el amor. Convierte a las madres en cómplices y a los hijos en objetivos. Se giró hacia Dante. ¿Y ahora qué? ¿Crees que puedes tenerla de vuelta, tener a tu hijo, y mantenerlos a salvo mientras sigues construyendo tu imperio? Voy a intentarlo. Intentar no es suficiente, dijo don Ricardo, finalmente entrando a la conversación. Si vamos a romper el compromiso con mi hija, si vamos a reorganizar nuestras alianzas, necesito saber que no estás tomando esta decisión con tu entrepierna. Necesito saber que tienes un plan real para proteger a tu familia mientras mantienes tu posición. Dante se enderezó. Mi plan es simple. Retirarse. El silencio que siguió fue absoluto. Disculpa, dijo Sabrina. Retirarse, repitió Dante. Voy a transferir el control de las operaciones activas a mi primo Matías. Él es capaz, leal
y he estado esperando la oportunidad durante años. Yo mantendré las inversiones legítimas, los negocios limpios, las propiedades. Me convertiré en un inversionista silencioso con participaciones en sus operaciones, pero sin control directo. Eso es suicidio profesional, dijo Alejandro. Perderás la mitad de tu poder en una semana. Perderé la mitad de mi poder, corrigió Dante. Pero mantendré mi fortuna, mi influencia en los negocios legítimos y, lo más importante, mantendré a mi familia fuera del peligro directo. Don Ricardo intercambió una mirada con su esposa. Algo pasó entre ellos, una conversación silenciosa perfeccionada por décadas de matrimonio. Interesante, dijo finalmente don Ricardo. Y arriesgado. Habrá quienes lo vean como debilidad. Intentarán tomar lo que dejas atrás. Que lo intenten, respondió Dante. Matías es más despiadado de lo que yo jamás fui. Y yo todavía tendré suficientes recursos para proteger lo que me importa. ¿Y la compensación para mi familia? Territorios en el sur, como prometí. Más acceso a 3 rutas clave en el este. Información completa sobre todas las operaciones de Héctor que comprometieron su seguridad. Hay más de lo que creen. ¿Qué tipo de información? Uno de los abogados de Dante se adelantó, extendiendo una carpeta gruesa. Don Ricardo la tomó, hojeando las páginas con expresión cada vez más oscura. Héctor estaba vendiendo información sobre nuestras operaciones conjuntas a los reyes, dijo Dante. Incluyendo horarios de transporte, ubicaciones de almacenamiento, contactos clave. Todo lo que necesitarían para montar una emboscada efectiva. Don Ricardo cerró la carpeta con un golpe. Esto es más grave de lo que pensaba. Por eso necesitaba que vinieran personalmente, dijo Dante. Esto no es solo sobre mi matrimonio o el compromiso con Sabrina. Esto es sobre proteger lo que hemos construido juntos de alguien que intentó destruirlo desde dentro. Doña Mercedes se giró hacia su hija. ¿Qué quieres tú, Sabrina? No lo que deberías querer. Lo que realmente quieres. Sabrina miró a su madre, luego a mí, luego a Dante. Cuando habló, su voz había perdido toda la furia anterior, reemplazada por algo que sonaba peligrosamente cercano a la verdad. Quiero que mi familia sea respetada. Quiero que nadie piense que los Montalvo fueron engañados o usados. Y honestamente, nunca quise casarme con alguien que no me amaba. Pero el poder y las alianzas son todo lo que conozco. Así que elegí lo que pensé que podía controlar. Doña Mercedes sonrió tristemente. Entonces ya aprendiste algo que a mí me tomó 20 años entender. El poder sin amor es una prisión de oro. Hermosa, pero vacía. Se giró hacia su esposo. Ricardo, acepta la compensación. Mantén alianza comercial con Dante, pero deja que se retire. Y públicamente, diremos que el compromiso se rompió de mutuo acuerdo porque descubrimos que Dante tenía obligaciones legales previas que no se podían disolver. Honorable para todos. Don Ricardo consideró esto durante un largo momento. Luego asintió. De acuerdo, pero quiero los territorios del sur transferidos antes de que termine la semana. Y quiero a Héctor entregado a mi gente. Tenemos preguntas que hacerle antes de que vaya la policía. Héctor está en camino a una ubicación segura en este momento, dijo Dante. Puedo tenerlo en tus manos en 6 horas. 4, 5, y es mi oferta final. Necesito tiempo para extraer información sobre otros posibles traidores antes de entregarlo. Don Ricardo extendió su mano. Dante la estrechó. Y así, en menos de 10 minutos, un conflicto que podría haber desencadenado una guerra de familias se resolvió con un apretón de manos y documentos legales. Sabrina se acercó a mí mientras su familia discutía los detalles técnicos con los abogados de Dante. Me miró por un largo momento. Espero que sepas lo afortunada que eres, dijo finalmente. Yo habría matado por tener a alguien dispuesto a destruir su imperio por mí. No destruyó su imperio, respondí. Lo reorganizó. Hay una diferencia. Semántica. El resultado es el mismo. Eligió el amor sobre el poder. Eso es raro en nuestro mundo. Tal vez por eso nuestro mundo está tan roto. Sabrina soltó una risa corta. Tal vez. O tal vez solo somos producto de lo que heredamos. De cualquier manera, cuida a ese bebé. Y cuídate. Porque aunque Dante esté retirándose, sus enemigos no van a olvidar quién es. Y ahora tú y tu hijo son su mayor debilidad. Lo sé. No, no lo sabes, dijo ella, su voz bajando. Todavía no. Pero lo aprenderás. Y cuando lo hagas, recuerda que tuviste la opción de huir y regresaste de todos modos. Eso significa que elegiste esto. Todas las consecuencias que vienen con ello. Se alejó antes de que pudiera responder, reuniéndose con su familia. 10 minutos después,
Los Montalvo se habían ido, llevándose con ellos la amenaza inmediata de guerra, pero dejando atrás la pesada realidad de que mi vida nunca volvería a ser simple. La doctora me hizo otro examen después de que todos se fueron. Mi presión arterial había bajado ligeramente, pero todavía estaba más alta de lo ideal. El bebé seguía moviéndose. Normalmente, aparentemente ajeno al drama que lo rodeaba. Necesita descansar, dijo la doctora firmemente. Nada de estrés, nada de reuniones, nada de negociaciones mafiosas. Solo descanso, hidratación y monitoreo constante durante al menos 48 horas. ¿Y después de 48 horas? Pregunté. Después evaluamos. Pero idealmente, debería estar en reposo hasta el parto. Las próximas 8 semanas son críticas. Dante había estado hablando en voz baja con Felipe y el juez Córdoba, pero se acercó cuando la doctora mencionó 8 semanas. ¿8 semanas de reposo? Preguntó. Si quiere que este bebé nazca a término y saludable. Sí, respondió la doctora. El estrés de hoy podría haber desencadenado complicaciones. Tuvieron suerte esta vez. Puede que no tengan suerte la próxima. Dante asintió lentamente. Entonces nos quedamos aquí. Esta mansión tiene todo lo que necesitamos. Seguridad, espacio, privacidad. Puedo manejar los negocios desde aquí. ¿Y qué hay de Matías? Pregunté. Dijiste que le ibas a transferir el control. Y lo haré. Pero necesito tiempo para hacerlo correctamente. 2 semanas, tal vez 3, para asegurarme de que todas las transiciones sean suaves. Mientras tanto, nos quedamos aquí. Juntos. La palabra juntos quedó suspendida en el aire entre nosotros. 2 años de separación. 9 meses de creer que yo estaba muerta. Y ahora, de repente, juntos otra vez. Con un bebé en camino. Y un futuro completamente incierto. Necesitamos hablar, dije. De verdad hablar. Sobre lo que pasó. Sobre por qué me fui. Sobre lo que significará criar a este niño. Lo sé, respondió. Pero primero, necesitas descansar. Tenemos 8 semanas antes de que llegue el bebé. Tiempo suficiente para todas las conversaciones necesarias. La doctora preparó una habitación en el segundo piso, una suite con vistas al bosque que rodeaba la propiedad. La misma habitación donde habíamos pasado nuestra primera noche como marido y mujer, 2 años atrás. Todo estaba exactamente como lo recordaba. La cama enorme con sábanas de seda. Las cortinas pesadas que bloqueaban toda la luz. El baño de mármol con la bañera lo suficientemente grande para 2 personas. Habían limpiado y mantenido la habitación durante todo este tiempo, como si Dante hubiera sabido que algún día regresaría. Me ayudaron a recostarme en la cama. La doctora ajustó los monitores, verificó mi presión una vez más, y me dio instrucciones estrictas sobre no levantarme excepto para ir al baño. Estaré en la habitación de al lado, dijo. Si siente cualquier cosa fuera de lo normal, cualquier dolor, cualquier sangrado, cualquier cambio en los movimientos del bebé, me llama inmediatamente. Cuando se fue, Dante se quedó de pie junto a la puerta, como si no estuviera seguro de si debía quedarse o irse. Puedes entrar, dije. Es tu habitación también. Se acercó lentamente, sentándose en el borde de la cama con cuidado de no molestarme. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Cuando descubrí que estaba embarazada, dije finalmente, rompiendo el silencio. Estaba en un hotel barato a 200 kilómetros de aquí. Había estado huyendo durante una semana, cambiando mi apariencia, usando efectivo, evitando cámaras. Pensé que estaba enferma. Náuseas constantes, cansancio extremo. Compré una prueba de embarazo en una farmacia y la hice en el baño de la estación de autobuses. Hice una pausa, recordando ese momento. La línea rosa apareciendo en la prueba. El mundo deteniéndose completamente. 2 líneas, continué. Y supe inmediatamente que no podía quedarme. Porque si me quedaba, si te lo decía, nunca me dejarías ir. Y este bebé crecería en un mundo donde la violencia es normal, donde el amor se mide en protección armada, donde un niño de 6 años puede ser torturado para enviar un mensaje. Marco, dijo Dante en voz baja. Marco, repetí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara. La forma en que temblaba cuando alguien levantaba la voz. Las cicatrices en sus manos donde le quitaron los dedos. Y pensé, eso nunca le pasará a mi hijo. Nunca. Así que huiste. Así que huí. Cambié mi nombre. Encontré trabajo en una ciudad donde nadie me conocía. Alquilé un departamento pequeño y empecé a construir una vida donde mi hijo podría ser normal. Donde podría ir a la escuela sin guardaespaldas. Donde podría tener amigos sin verificaciones de antecedentes. Donde podría simplemente ser un niño. ¿Y funcionó?
Preguntó Dante. ¿Fuiste feliz? Pensé en los últimos 9 meses. Las noches sola en mi pequeño departamento. Las veces que desperté llorando porque soñé con él. Los momentos en que vi algo que me recordaba a nosotros y tuve que ahogar el impulso de llamarlo. No, admití. No fui feliz. Estaba segura. Estaba haciendo lo correcto para el bebé. Pero no era feliz. Yo tampoco, dijo. Después de que Héctor me dijo que estabas muerta, dejé de sentir. Me convertí en una máquina. Trabajo, negociaciones, expansión, alianzas. El compromiso con Sabrina fue solo otra transacción comercial. No me importaba con quién me casara porque la única persona con la que quería estar estaba muerta. Excepto que no lo estaba. Excepto que no lo estabas. Y hoy, cuando entraste a esa joyería y te vi, su voz se quebró. Por un segundo pensé que había perdido la cabeza. Que el estrés finalmente me había vuelto loco y estaba alucinando. Pero entonces te moviste, y tus ojos me encontraron, y vi el pánico en tu rostro. Y supe que eras real. Extendió su mano lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería. No me aparté. Sus dedos rozaron mi mejilla, trazando la línea de mi mandíbula con la gentileza que recordaba de nuestras noches juntos. Y entonces vi tu vientre, continuó. Y entendí por qué te fuiste. Y te odié un poco por no confiar en que podría mantenerlos a salvo. Pero también te amé por ser lo suficientemente fuerte para elegir a nuestro hijo sobre mí. Eran las palabras que había necesitado escuchar durante 9 meses. Las palabras que doña Mercedes había señalado que nunca me había dicho. ¿Me amas? Susurré. Dios, Carolina. Te he amado desde la primera noche que pasamos juntos. Te amé cuando dijiste que sí a casarte conmigo después de conocernos solo 2 semanas. Te amé cuando desapareciste y pensé que te había perdido. Te amé durante 6 meses de duelo. Y te amé hoy cuando entraste a esa joyería y me diste una segunda oportunidad que no merezco. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Yo también te amo, dije. Nunca dejé de amarte. Ni por un segundo. Y eso es lo que hizo todo tan imposible. Porque amarte significaba elegir entre tú y nuestro hijo. Y no podía hacer esa elección. Ya no tienes que hacerla, dijo. Estoy eligiendo por ti. Estoy eligiendo retirarse. Estoy eligiendo seguridad sobre poder. Estoy eligiendo ser un padre presente en lugar de un señor del crimen ausente. ¿Y si te arrepientes? Pregunté. ¿Qué pasa cuando extrañes la adrenalina, el control, el poder? ¿Qué pasa en 5 años cuando nuestro hijo esté en la escuela y tú estés aburrido jugando al empresario legítimo? Entonces encontraré otras formas de mantenerme ocupado, respondió. Hay muchas formas de tener poder sin mancharte las manos de sangre. Negocios legítimos, inversiones, filantropía incluso. Y si extraño la adrenalina, puedo saltar de aviones o correr maratones o lo que sea que haga la gente normal. Me reí a través de las lágrimas. No tienes idea de cómo ser normal. No, pero puedo aprender. Tengo 8 semanas antes de que llegue el bebé. Suficiente tiempo para tomar un curso intensivo en paternidad normal. El bebé eligió ese momento para patear fuertemente, como si estuviera ofreciendo su opinión sobre la conversación. Dante miró mi vientre con fascinación. ¿Puedo? Preguntó, su mano flotando sobre mi vientre. Sí. Colocó su palma sobre donde el bebé acababa de patear. Esperamos. Segundos pasaron. Luego, como si el bebé supiera que su padre estaba esperando, pateó otra vez. Directamente contra la mano de Dante. La expresión en su rostro fue indescriptible. Asombro mezclado con miedo mezclado con un amor tan intenso que dolía mirarlo. Es real, susurró. Es completamente real. Muy real, confirmé. Y aparentemente tiene tus horarios. Más activo por la noche cuando estoy tratando de dormir. ¿Es niño o niña? No lo sé. Nunca quise saber. Pensé que, si no sabía, sería más fácil pensar en el bebé como un concepto abstracto en lugar de una persona real. Estúpido, lo sé. No es estúpido. Es mecanismo de supervivencia. Nos quedamos así, su mano en mi vientre, sintiendo nuestro hijo moverse entre nosotros. 9 meses de separación, de mentiras, de dolor, y ahora esto. Este momento de paz imposible. Un golpe suave en la puerta nos interrumpió. Felipe asomó la cabeza. Jefe, disculpa la interrupción. Pero tenemos noticias sobre Héctor. La tensión regresó instantáneamente al cuerpo de Dante. ¿Qué pasó? Lo encontraron. Estaba intentando cruzar la frontera con 3 maletas llenas de efectivo. Aproximadamente 2 millones en total. ¿Dónde está ahora? ¿En la ubicación segura? ¿Cómo ordenaste? Pero hay un problema. No estás solo.
Tiene a alguien con él. Una mujer. Mi corazón se hundió. De alguna manera sabía quién era antes de que Felipe lo dijera. La señora mayor de la joyería, dijo Felipe. La que estaba tomando fotografías cuando salimos. Aparentemente es la hermana de Héctor. Ha estado ayudándolo a rastrear a la señora Salvatore durante semanas. Por supuesto, la clienta que siempre estaba observando demasiado. La mujer que me había preguntado sobre mi vida personal con demasiada casualidad. La señora que había aparecido justo cuando Dante me rescataba y había capturado todo en su teléfono. ¿Las fotografías? Preguntó Dante. Ya las publicó. En 3 sitios de noticias diferentes. Las historias están comenzando a circular. Señor del crimen rescata a mujer embarazada secreta. Tiene Dante Salvatore una familia oculta. Dante maldijo. ¿Qué tan mal es el daño? Manejable, si actuamos rápido. Los abogados están preparando una declaración oficial. Básicamente confirma que estás casado, que estuvieron separados temporalmente, y que están reconciliándose. Convierte la narrativa de escándalo secreto a historia de amor que supera obstáculos. Hazlo, ordenó Dante. Y asegúrate de que quede claro que cualquier amenaza contra mi esposa o mi hijo será respondida con fuerza legal completa. Quiero que cada periodista, cada blogger, cada persona con teléfono sepa que estamos protegidos. ¿Entendido? ¿Y Héctor? Manténlo la ubicación segura. Necesito interrogarlo personalmente antes de entregarlo a los Montalvo. Quiero saber exactamente qué información vendió, a quién se la vendió, y quién más en mi organización podría estar comprometido. ¿Y su hermana? Dante hizo una pausa. Déjala ir. Ella solo estaba protegiendo a su familia. Entiendo eso. Pero confisca su teléfono, borra todas las copias de las fotos que puedas encontrar, y déjale muy claro que su hermano sobrevive solo porque decidí ser misericordioso. Si vuelve a interferir, esa misericordia desaparece. Felipe asintió y se fue. Dante se giró hacia mí, leyendo la preocupación en mi rostro. Las fotos están ahí afuera, dije. No puedes borrarlas todas. Internet es para siempre. Lo sé, pero podemos controlar la narrativa. Podemos convertir esto en nuestra historia en lugar de la historia de ellos. Y honestamente, tal vez sea mejor así. Ya no más secretos. Ya no más esconderse. Solo tú, yo, y nuestro hijo. Al descubierto. Vulnerables. Pero juntos. Los reyes lo usarán contra ti. Cualquier enemigo que tengas lo usará contra ti. Probablemente. Pero ya tomé mi decisión. Me estoy retirando. En 2 semanas, ya no seré un objetivo tan atractivo. Solo seré un empresario rico con una familia. Hay miles de esos. La mayoría vive vidas completamente normales. La mayoría no tiene tu historial. No, pero la mayoría tampoco tiene mis recursos. Seguridad de primera clase. Equipos legales. Conexiones en todos los niveles del gobierno. Puedo mantenerlos a salvo, Carolina. Tal vez no de la forma en que lo habría hecho antes, con violencia y miedo. Pero puedo hacerlo. Quería creerle. Dios, quería creerle desesperadamente. Pero había vivido en este mundo el tiempo suficiente para saber que las promesas de seguridad eran frágiles. Como si leyera mi mente, añadió. No estoy pidiendo que confíes ciegamente. Estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrártelo. 8 semanas hasta que llegue el bebé. 8 semanas para construir el tipo de seguridad que te haga sentir cómoda. Y si al final de esas 8 semanas todavía crees que estarías más segura sin mí, entonces te dejaré ir. Con suficientes recursos para vivir cómodamente por el resto de tu vida. Sin ataduras. ¿Me dejarías ir? Pregunté, incrédula. ¿Con tu hijo? Si eso es lo que necesitas para sentirte segura, sí. Porque obligarte a quedarte, mantenerte aquí a través del miedo o la obligación o la dependencia económica, te convertiría en una prisionera. Y nuestro hijo crecería viéndote infeliz. Eso no es mejor que criarlo en medio de violencia. Eran las palabras correctas. Las palabras que necesitaba escuchar para empezar a creer que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. 8 semanas, dije. Pruébame que puedes mantener tus promesas. Pruébame que el retiro es real. Pruébame que puedes ser el padre que nuestro hijo necesita en lugar del hombre que tus enemigos temen. Lo haré, prometió. Empezando ahora mismo. Se levantó de la cama y caminó hacia el vestidor. Escuché el sonido de una caja fuerte abriéndose, metales chocando. Cuando regresó, llevaba 2 cosas en sus manos. Una era una pistola. Plateada, compacta, letal. La otra era una caja de terciopelo negro. Colocó la pistola en la mesita de noche al lado de la cama. Esto es por si acaso, dijo. Sé cómo usarla, lo sé.
Pero en caso de emergencia real, está aquí. Cargada, lista. Luego abrió la caja de terciopelo. Dentro había 2 anillos. Anillos de matrimonio. Oro blanco simple, sin piedras, solo bandas elegantes con nuestras iniciales grabadas en el interior. Los compré el día después de que nos casamos, dijo. Iba a dártelo como sorpresa en nuestro aniversario de 1 mes. Pero entonces desapareciste, y los guardé. Los he llevado conmigo durante 2 años, esperando no sé qué. Una señal. Un milagro. Una segunda oportunidad. Tomó mi mano izquierda, donde mi dedo anular había estado desnudo durante 9 meses. Deslizó el anillo lentamente, dándome tiempo para detenerlo si quería. No lo detuve. El anillo se deslizó perfectamente, como si hubiera sido hecho exactamente para mí. Porque lo había sido. Luego se puso su propio anillo. 2 bandas simples. 2 promesas. Un futuro incierto pero finalmente juntos. 8 semanas, repitió. Dame 8 semanas para demostrarte que esto puede funcionar. Que podemos ser una familia. Que nuestro hijo puede crecer amado, protegido y libre. 8 semanas, asentí. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre el bosque. Dentro de la mansión, podía escuchar movimiento. Felipe organizando seguridad. La doctora preparando equipamiento médico. Los abogados redactando documentos y declaraciones. Y en esta habitación, en esta cama, con la mano de mi esposo sosteniendo la mía y nuestro hijo moviéndose entre nosotros, sentí algo que no había sentido en 9 meses. Esperanza. Tal vez era ingenua. Tal vez estaba condenada. Tal vez en 8 semanas descubriría que el mundo de Dante era demasiado peligroso, demasiado oscuro, demasiado imposible de escapar. Pero tal vez, solo tal vez, el amor era suficiente. El amor y la determinación y la voluntad de cambiar. El bebé pateó otra vez, fuerte y seguro. Como si estuviera diciendo, estoy aquí. Estoy real. Y merezco que lo intenten. Así que eso es exactamente lo que haríamos. Lo intentaríamos. Juntos. Una familia improbable nacida de violencia y secretos y segundas oportunidades imposibles. Y si fallábamos, al menos fallaríamos juntos. Pero algo me decía, mirando los ojos de Dante en la luz dorada del atardecer, viendo la determinación mezclada con amor mezclada con miedo, que tal vez, solo tal vez, no fallaríamos en absoluto. Tal vez, contra todo pronóstico, encontraríamos nuestro camino hacia algo parecido a la felicidad. O al menos, hacia algo parecido a la paz.